Bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Usted habrá escuchado en estos días que el Tribunal Electoral, la Sala Regional por lo pronto, anuló una elección muy importante en la Ciudad de México, la de la Alcaldía de Coyoacán. A ver, Hugo, ayúdanos un poco a reconstruir pues cómo llegan a esta conclusión todavía antes de hacer valoraciones los magistrados electorales. Sí, que tiene que ver un poco con cómo funciona la justicia electoral, cómo está estructurada. Eso, a ver, ¿no? importante. Como todos sabemos, se da la elección el 1 de julio, una elección enorme en todo el país que incluyó, entre otras cosas, al jefe de gobierno de la Ciudad de México y a la elección de los nuevos alcaldes. Alcaldes que de alguna forma sustituyen, a lo mejor es una palabra poco justa, pero sustituyen a los delegados. ¿No? Y básicamente, si no me equivoco, salvo 3 casos, creo, Morena ganó la mayor parte de las nuevas alcaldías. Una que no ganó en resultados y en los conteos que se dan días después fue la de Coyoacán, en donde los 2 candidatos fuertes que se enfrentaron fue por la Ciudad de México al Frente, que es la alianza que constituyeron el Partido Acción Nacional, el PRD y Movimiento Ciudadano, con Manuel Negrete, el ídolo, Puma, exfutbolista de un gol además, que está en los anales. Creo que ya no es el mejor, creo que ya es el segundo, pero de los mejores goles de los mundiales de México, es Manuel Negrete. Y por parte de Morena se presentó como candidata la actriz María Rojo, que ya había sido delegada en Coyoacán. Y después de la elección y los cómputos se le da la victoria, la verdad no tengo el dato de por cuánta diferencia, pero a Manuel Negrete. Manuel Negrete gana la elección. El Partido del Trabajo y Morena, si no me equivoco, impugnan la elección. Una serie de agravios, muchos agravios diferentes, ante, esto es importante decirlo, lo que es el Tribunal Electoral Local de la Ciudad de México. El Tribunal Electoral Local no le da la razón a los que impugnan y sostiene que gana Manuel Negrete. Hay un recurso de revisión constitucional si es que hay agravios que supuestamente violaron lo que establece la Constitución, que se presenta y lo presentaron ante la sala, esta ya es del Poder Judicial Federal, ante la sala regional que tiene su sede en la Ciudad de México, pero que es la corresponsable de analizar todo este tipo de recursos en varios estados del centro del país, ¿no? Puebla también, por cierto. Y finalmente el viernes pasado emite su resolución, en donde en esta ocasión le da la razón a los que impugnan, diciendo que hubo violaciones constitucionales, ahorita hasta ahí llego, y que efectivamente se anula la elección y que se tiene que repetir en un lapso de tiempo. Nos deja, Hugo, con este punto de todavía sin editorializar, simplemente tu opinión, o más bien tu descripción, cuáles son los argumentos de las presuntas, supuestas violaciones a la Constitución que sostienen los magistrados. Pues mira, es muy importante señalar que la causal de nulidad por la cual se anuló esta elección es lo que los abogados llaman la causal genérica, ¿no? Precisamente ya lo apuntaba Hugo, por la violación a principios constitucionales, no por las causales que están establecidas en la Constitución en la Ciudad de México, una por uso indebido de recursos públicos y otra que es la causal expresa que señala la Constitución en su artículo 27 sobre violencia de género, porque este artículo de la Constitución de la Ciudad de México fue declarada inconstitucional por la Corte justamente en agosto del año pasado. Entonces, lo que argumentan, digamos, principalmente los actores, es que hubo una violación a los principios constitucionales por el uso de recursos públicos con fines electorales, específicamente el uso del programa social A Tu Lado, ¿no? Que conllevaba la repartición, dicen, según los quienes declaran, de dinero en efectivo, de monederos electrónicos, repartición de otros bienes como laptops o tinacos, ¿no? Vajillas, despensas en general. Y por otro lado, que se actualiza, ¿no?, la violencia de género en contra de esta ex candidata María Rojo, ¿no?, por, digamos, actos que violentan su imagen pública, ¿no?, que son
actos denigratorios. Y estos actos se fundamentan en la difusión de material por video y por algunos folletos impresos que hacen alusiones, digamos, directas de la participación de la actriz María Rojo en cine erótico, y por otro lado una serie de pancartas que la acusan de ciertos delitos que no necesariamente tiene que ver esto con una cuestión de género, apuntémoslo, como corrupción, fraude e incluso no la imputación de la muerte de una persona de la tercera edad. Y dos, el calificativo que apareció en distintas redes sociales como Facebook, pero también en las pancartas que colocaron afuera de su casa, la alusión de María Rojo como amante de Bejarano, ¿no? Que sería un calificativo que estereotipa, ¿no? Okay. a María Rojo. Y que sí tendría como un connotado, mujer, digamos, de género, con ese sentido haciendo alusiones a su vida privada, digamos. Así ¿no? es. A ver, Hugo, y tu valoración, ahora sí empecemos a entrar. Ya nos ayudaron a describir cómo están las cosas. ¿Tú qué dirías? ¿Es una, digamos, decisión adecuada desde el punto de vista constitucional? En fin, ¿cuál es tu opinión? Mira, es una sentencia novedosa. Es una sentencia novedosa porque se une por el segundo tema que manejaba ahorita Guadalupe, el tema de la violencia de género. Hay algunas, ¿no? Vimos hace poco lo que sucedió en Chiapas. Algunas ya resoluciones, acuerdos que se están dando, tratando de parar el abuso, el exceso y los estereotipos que se utilizan para denigrar a la mujer cuando son candidatas o cuando están aspirando a un puesto político. En ese sentido, me parece que esta sentencia hay que examinarla con ese vidrio, con esa lupa, okay, ¿no? Me parece, sin embargo, que con lo novedoso y lo importante que es el tema, esta sentencia, en el análisis que hace de los elementos que a su juicio violan preceptos constitucionales por ese tema, es medio, ¿cómo podría decirlo? Medio débil. No veo los argumentos muy contundentes. En ese tema. Se le está dando mucho peso, digamos, para que la gente lo pueda entender mejor, a la violencia de género. Las pruebas que Guadalupe ahorita explicó en qué consistieron, pues sí son. Aquí la valoración que cada quien tiene que hacer es si son suficientemente fuertes como para que eso se considere una violación a los principios de la Constitución. El otro tema que toman en cuenta los magistrados, que fue el primero que explicó Guadalupe, es el uso de recursos y desvío de recursos de programas sociales. Además, se tiene acreditado en notas y fotografías a funcionarios de la delegación que está hasta el cambio, está todavía en manos del PRD, ¿sí? ¿no? De los que están, de los que supuestamente ganaban y ahora se les cae la elección. Ahí sí me parece que hay otro tipo de agravios y de violaciones, ¿no? Porque son funcionarios públicos, está acreditada la violación de desvío de recursos públicos justamente para fines proselitistas. Que esa, digamos, sería sí una irregularidad, uno más común y que sí constituye también una causal de anulación. Okay. Había otros, esto es importante decirlo, este tipo de recursos, y lo hace con toda claridad, la sentencia lo dice, se limita al análisis de agravios que las partes presentan. Okay. No son de estas sentencias que de repente se van más generan, pero nosotros encontramos esto otro. No, la verdad se limita al análisis de esto. Había otros agravios que las partes presentaron que los desechan o los consideran infundados. Entonces estos dos, digamos, son la materia de la litis. A mí me parece que el primero, el de uso de recursos, es lo suficientemente fuerte y da pie a la anulación de la elección. El otro me parece que tiene más un contenido o un simbolismo político fuerte, de no queremos permitir este tipo de actos, que lo que realmente las pruebas nos dan contundentemente, ¿no? Guadalupe, también tu reacción, y también me interesa mucho tu punto de vista, y en este caso tal cual lo digo, tu punto de vista de mujer frente al tema, porque la connotación de violencia de género está decantada hacia la lamentable y constante y sin duda importantísima violencia que suele ejercerse también en el mundo de la política, precisamente en contra de las mujeres. Pero bueno, tu opinión. Bueno, mira, la verdad es que posicionarse justo desde mi punto de, o sea, desde mi posición como mujer es, digamos, difícil porque hay dos tipos de interpretaciones, ¿no? Aquellos que más bien dicen que esta sentencia responde a presión política por parte de los partidos, específicamente de Morena y directamente de Claudia Sheinbaum, que es ahora la actual, la futura jefa de gobierno
de la Ciudad de México y de Andrés Manuel López Obrador. Y por otro lado, ¿no? Esta sentencia es muy celebrada porque precisamente pone el foco en uno de los grandes temas súper sonados y que de alguna manera caracterizaría este proceso electoral, la violencia de género. Entonces, parece ser que si uno no está de acuerdo con el contenido de la sentencia, uno estaría de alguna manera legitimando, ¿no? O aceptando ese tipo de agresiones. Coincido mucho con Hugo respecto a que, bueno, de los dos elementos que se prueban, se prueban como violaciones a los principios constitucionales, es más fuerte el de uso de recursos públicos. En primera, porque es una causal establecida y reconocida por la misma Constitución Federal, ¿no? Y por otro lado, porque los elementos de prueba serían un poco, no sé si más contundentes, pero hay más elementos de prueba. Pero eso incluso también a medias, porque los medios de prueba que presentaron los partidos políticos fueron como estos links, ¿no? A ciertas páginas que circularon en internet, exactamente 24, en el que, ¿no? Justamente se ven esos videos y estas declaraciones de gente que o ha visto la repartición de estos recursos, o más bien de bienes, ¿no? Las tinacos, las laptops, ¿no? O incluso la participación de los funcionarios del mismo gobierno de la Ciudad de México en esta distribución. Ahora, lo que hace en realidad la sala es reforzar estas páginas que son link electrónicos, ¿no? Con las afirmaciones que hacen distintos funcionarios ya del INE, ¿no? Cuando se pidieron las medidas cautelares, ¿no? Cuando se dieron cuenta que estaban usando este programa social. Lo que pasa ahí es que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México se pronunció, ¿no? Por el hecho de que estuviera la vigencia de este programa social durante las campañas. Lo que dice el Tribunal Electoral es, no podemos suspender el programa social durante la campaña. Lo único que sí no deben de hacer el partido es hacerlo, no hacer su distribución en actos masivos, ¿no? Bueno, eso es por un lado. Por otro lado, digamos, a pesar de que se prueba, ¿no? Según tanto la Tribunal Electoral de la Ciudad de México como la Sala Regional, la existencia de la violencia de género. De hecho, la Sala Regional dice que ese no es un acto controvertido, entonces se da como un acto firme, y de acuerdo al protocolo de atención contra la violencia política contra las mujeres, pues digamos cumple, ¿no? Los elementos mínimos de la existencia de género, ¿no? Que son agresiones físicas, verbales, incluso sexuales, en fin, en contra de las mujeres por el hecho de ser mujer, o que crean una posición, digamos, discriminatoria o diferenciada, ¿no? En términos proporcionales. En este caso, la violencia de género se queda acreditada precisamente por estas alusiones, tanto en papel como en video, de María Rojo como amante de Bejarano, que, digamos, sería un elemento que estereotipa a la mujer, y por otro lado, las alusiones directas a su participación en cine erótico, ¿no? Que según el tribunal y la sala, digamos, tendrían un impacto en el ánimo de la excandidata para participar, ¿no? En la vida pública, y al mismo tiempo crearían un impacto, ¿no? en el ánimo de los electores. Esta es la parte más débil de probar. Me parece, vamos a un corte y regresamos. Me parece muy interesante, pero además hay que ver qué sigue. Dicen, se va a repetir la elección. Hay una discusión en torno a si Manuel Negrete puede o no participar en la elección. En fin, ya les preguntaré esto de qué sigue, pero para eso vamos a un corte aquí en Observatorio. Quédese con nosotros que ya regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Cotidiano. Estamos hablando de esta interesante, y me dicen ellos, pues de alguna manera innovadora sentencia de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que le corrige la plana al Tribunal Electoral de la Ciudad de México y por el momento determina la nulidad de la elección en la alcaldía de Coyoacán. Entiendo, Hugo, que se puede impugnar, ¿verdad? Sí, entiendo que esto todavía hay otro recurso que se va a la Sala Superior. Ok, entonces y Sala todavía Superior decidirá, y
nos dará seguramente de qué hablar. A ver qué día. Pues sí, seguramente analizaremos también sentencia, pero ayúdenme un poquito a dos cosas. Un poco el contexto. Muy importante. A ver, el contexto en el que tiene lugar esta decisión y un poco las consecuencias que puede tener. Empecemos por el contexto. Sí, y además voy a hablar un poco también con emoción porque yo soy vecino de Coyoacán. Ok, tú Y eres lo he sido oriundo desde hace alcaldía. muchos años. Y la verdad de las cosas es que sí, las últimas administraciones han dejado mucho que desear. Basta con darse una vueltecita turística a Coyoacán y los servicios básicos de la delegación están muy abandonados. Hay farolas fundidas, hay baches por todos lados, hay basura, o sea, los servicios básicos que tiene a su cargo el gobierno de la delegación no se hacen de la manera más eficiente que debieran, ¿no? Y esto, pues la verdad, lleva ya muchos años. Ha habido distintos, además, acontecimientos no gratos. Me acuerdo días después del temblor, el delegado, cual si fuera su propio jardín de su casa, quiso, en un movimiento, quiso apropiarse de una zona de los viveros de Coyoacán. Hay un conjunto de vecinos, afortunadamente se lo impedimos, desconocimiento absoluto por lo que pudimos ver del delegado de la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que dice que los espacios públicos, pues no, ya no son, si alguna vez estuvieron a disposición de una delegación o de un municipio, una vez que se convierten en espacios públicos, son públicos, agarran otra carrera y otros derechos, generan derechos. Entonces, en fin, ha habido una serie de arbitrariedades, movimientos, no hemos tenido en Coyoacán, la verdad, buenos gobiernos, al grado tal que está reconocido por muchos que se trata de un conjunto de funcionarios que pues han cometido muchas irregularidades y generan y actúan con violencia y con gente pagada. Es el que fue primero, Toledo, hoy diputado electo, si no me equivoco, federal, y que es el delegado, que entiendo que compitió, supongo que ganó, la verdad no lo sé, como diputado local, ¿no? Valentín Maldonado. Y este grupito de funcionarios pues traen muy mala fama. Hubo otro evento todavía mayor y muy importante y muy malo que yo espero y exijo que se investigue, que es el uso de los recursos provenientes para la reconstrucción del sismo, en donde ellos también desde la asamblea estuvieron manipulando, incluso hubo ahí un decreto totalmente ilegal, es cuando renuncia ¿no? el comisionado. Exactamente, en donde básicamente ellos decidían qué, cómo y cuándo, ¿no? Gente además ligada pues, al anterior jefe de gobierno, en fin, cosas no muy claras, no muy... Y esta sentencia interrumpe de alguna forma este cacicazgo político que se lleva muchos años ejerciéndose sobre la delegación Coyoacán, porque de ahí surgen, de ahí salieron, ¿no? Entonces me parece que la sentencia en eso también tiene este otro significado, connotación política que no podemos tampoco soslayar, ¿no? No, que me parece importante porque además estas decisiones electorales tienen una dimensión política, Guadalupe, que son inevitables. La discusión, no sé si le hayas entrado, la hayas estudiado, solo sé que está ahí, de si Manuel Negrete puede o no participar en esta elección y qué implicaciones tendría eso. Bueno, de acuerdo a lo que dice la Constitución, pues quien haya sido, digamos, objeto de una nulidad por la violación demostrada de principios constitucionales no podría participar en las siguientes elecciones programadas extraordinariamente, pero como decimos, eso todavía está en veremos, visto que el PRD tiene intenciones, si no es que ya lo hizo, de presentar este recurso de reconsideración ante la Sala Superior, ¿no?, del Poder Judicial de Apelación. Yo también pienso que es una sentencia que viene en un contexto político y social bien importante, ¿no?, en el que México es uno de los países más violentos y es uno de los países con más altas tasas de feminicidios, ¿no?, de muerte, digamos, de homicidio doloso, ¿no?, contra las mujeres y un montón digamos, de agresiones tanto verbales como físicas, ¿no?, que van desde el hostigamiento hasta la muerte. Y en ese sentido, pues es rescatable, ¿no?, que la sala regional pues haga incluso ese recuento, ¿no?, esa contextualización de la sentencia. Pero sigo insistiendo en que jurídicamente, ¿no?, a nivel constitucional, muy débil, ¿no? Porque anular una elección no es una cosa de poca monta, ¿no? Está en juego el voto, ¿no?, la voluntad de los ciudadanos que participaron en las elecciones. Y justamente por la importancia que tienen las elecciones para la vida democrática del país, es que en la Constitución misma se establecen ciertos requisitos esenciales, es decir, que no pueden faltar, ¿no?, para anular una elección.
elección. Entre ellos, ¿no? Para anular una elección, pues tiene que haber, sí, o sea, está permitido por la jurisprudencia sistemática del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, tanto de la Sala Superior como de las salas regionales, pues digamos la nulidad de la elección por violación a principios constitucionales. Pero estos actos tienen que ser dolosos, deben ser graves y deben ser determinantes. Esto quiere decir que la violación a los principios constitucionales tiene que tener un nexo directo e inmediato, ¿no? Con los resultados de la elección o con el proceso electoral en su conjunto. Y ahí tienes un punto que te lo pregunto a ti, Hugo, lo dejó al final del bloque anterior, y creo que es interesante, Guadalupe, ¿cómo cuantificar, medir, valorar para determinar si este tipo de actos al final son los que terminan arrojando un resultado determinado en una elección? Mira, porque al final del día el principio que supuestamente se está violando, o uno de los más claros en la Constitución, es la equidad de la contienda. Y la verdad, el poder sopesar las violaciones a la equidad de la contienda, pues acaba, yo creo que irremediablemente, en esta y en cualquier otra resolución que toque este principio, teniendo un elemento subjetivo, ¿no? Dice la ley, repitiendo un poco lo que dice la Constitución, que tienen que ser violaciones que se puedan acreditar, que tienen que ser posible de constatar el grado de afectación, y que las violaciones o irregularidades tienen que cualitativa o cuantitativamente ser determinantes para el resultado. Y por donde se va esta sentencia, es decir, no es cuantitativo el tema, es un tema cualitativo. Okay. A mí me parece, por eso decía que el uso de recursos acreditado, porque eso está acreditado, de utilizar recursos con fines proselitistas, recursos públicos de programas sociales, tener a funcionarios públicos en horas laborales haciendo este tipo de actividad, sí es claro, sí puede entrar en estas tres condiciones que la ley establece. Como digo, siempre habla al final del día el elemento final que hace el juzgador de sopesar esto que tanto afectó al principio, pero el principio pues es sujeto a interpretación por sí mismo, ¿no? Equidad en la contienda. Pues en estricto sentido, cualquier cosita que se presenta hace que las contiendas no sean equitativas siempre. Entonces, ¿qué tanto eso lo está afectando? Me parece que por ahí se va. Yo estoy de acuerdo, a mí sí con todo lo que hemos dicho, y estoy de acuerdo con lo que dice Guadalupe, pero yo sí creo que da pie para la anulación, pero lo repito otra vez, vamos a ver qué hace nuestra Sala Superior, que le gusta salir siempre con sentencias sorpresivas. Ok, desde el punto de vista técnico, esta es una sentencia un poco intrincada, ¿no? Digo, hay que decirlo, una valoración sobre eso, Guadalupe. Sí, bueno, se trata de una sentencia compleja, pero no solamente esta sentencia, todas aquellas sentencias en las que media la violación, de la nulidad de la elección por la violación a principios constitucionales, porque desde el punto de vista jurídico es muy difícil, digamos, demostrar, ¿no?, este nexo causal directo, inmediato entre una violación a un principio constitucional, en este caso la equidad de la contienda, y los medios de prueba que tienes. Dice Hugo, bueno, está, digamos, el argumento más fuerte es lo del uso de recursos públicos, ¿no?, que incluso está, digamos, en declaraciones de funcionarios mismos de ley. Dices, bueno, ok, no nos cabe duda de que ahí hubo ese uso de recursos públicos. Ahora, ¿cuál es la incidencia de ese desvío en los resultados? ¿Cuál es la incidencia, ¿no?, de la violencia de género reconocida por ambos tribunales, el local y la sala regional, en el ánimo, ¿no?, del electorado, de manera que pudiera haber, ¿no?, modificado o invertir el resultado o traer un beneficio, digamos, indebido, ¿no? Okay. Y esa es la parte, digamos, menos cuidada de la sentencia. Aparte porque cae en un error de técnica jurídica gravísimo. El intentar definir la determinancia de estas dos violaciones de manera conjunta, ¿no? Como si fuera un paquete. No, lo que deben hacer los jueces es hacer la delimitación y la definición de la determinancia de cada uno de las causales. A mí me parece que la razón por la que eso hace la sentencia es por lo que platicábamos antes del corte. Porque si bien el tema de violencia de género está presente, las pruebas para demostrarlo fehacientemente son un poco más débiles. Entonces, si se separaran los dos agravios o se analizaran de manera separada, probablemente el de violencia de género no da, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver un poco con eso. La verdad es que es una sentencia, lo dice Guadalupe, es una sentencia, pues hay que decirlo, no es ejemplar, es larga, es un poco abigarrada, repite muchas cosas,
luego tenemos muy buenas sentencias, me refiero a la claridad, la coherencia y la lógica con la que están escritas. Esta la no es el verdad, caso. no es de esas, no es tampoco de las más malas que hemos visto, ni mucho menos, porque además sí trae una lógica la misma, pero en fin, es muy larga la sentencia. Se acaba el tiempo y les voy a hacer una pregunta que es ¿a favor o en contra? ¿A favor de la nulidad de la elección de Coyoacán o en contra? En contra, precisamente porque no hay una demostración fehaciente del vínculo directo entre la violación de los principios constitucionales y los resultados ¿A electorales. favor o en contra? A favor. A favor. Está buenísimo, porque al final ese desacuerdo que yo sabía que estaba gravitando en el ambiente se pone sobre la mesa y es interesante, porque nos recuerda que las sentencias y este tipo de sentencias tienen siempre algún margen de interpretación y de discusión, porque los argumentos de ambos son argumentos muy contundentes. Ahora también Hugo, yo sé que lleva un argumento adicional, que es que quiere volver a votar en Coyoacán. Nada más, y además recordemos algo, que el Tribunal Electoral y particularmente la Sala Superior es tribunal constitucional, en el sentido, es decir, es la parte totalmente legitimada Para para interpretar justamente la violación a estos principios Muy bien. constitucionales. Siempre que lo Sí, sí. demuestre. Sí. Pues ya los invitaré de nuevo cuando resuelva la Sala Superior del Tribunal Electoral la decisión que será la final y definitiva para saber si la elección queda firme o si en efecto se tiene que repetir. Pero gracias por habernos acompañado aquí en Observatorio Cotidiano. Nos vemos, como todos los martes, la próxima semana, aquí en TV UNAM. Ay, pues eso te iba a preguntar.